Buenos días, nuestro grupo está conformado por Nicolás Bernal, mi persona, Manuel Castro, Nicolás Erazo y Andrés Flores. Y bueno, yo les vengo a exponer y explicar el desarrollo de este ejercicio que está en el capítulo de movimiento en dos dimensiones, y es el ejercicio 3.60. Y bueno, una bola de nieve rodea el techo de un granero con inclinación hacia abajo de 40 grados. El borde del techo está a 14 metros del suelo y la bola tiene una rapidez de 7 metros sobre segundo. Al salir del techo, puede expresarse la resistencia al aire. A. ¿A qué distancia del borde del granero golpea la bola? Golpea la bola del suelo si esta no golpea otra cosa al caer. Y B. Un hombre de 1.9 metros de estatura está parado a 4 metros del granero. ¿Lo golpeará la bola? Bueno, para comenzar a resolver este ejercicio hay que hacerle el respectivo análisis y miramos los datos que nos da el ejercicio. Entonces nos da la inclinación del techo, que es de 40 grados, la velocidad inicial de la bola de nieve, que es de 7 metros sobre segundo, y la altura en la que está el techo, que es de 14 metros. Y también nos da la distancia en la que el hombre está separado, que es de 4 metros. Y no lo dice en el ejercicio, pero nos da el valor, o sea, sabemos el valor de la gravedad, que es de 9.8. Bueno, como metas tenemos hallar la distancia en el que la ola golpea el suelo y deducirla si esta ola golpea al hombre. Bueno, este ejercicio es de caída libre y es de movimiento parabólico. En el desarrollo del primer inciso, del inciso A, debemos pues hallar la distancia en la que la bola golpea el piso. Y para eso tenemos esta ecuación, que es para saber la altura, pero como ya tenemos la altura, eh, entonces solo sería reemplazarla acá. Pero algo que no conocemos es la velocidad inicial en y el tiempo. Y bueno, para esto, eh, pues debemos hallar la velocidad inicial en x, que se halla de la siguiente manera, que es velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y pues como acá tenemos los datos, solo es reemplazarlos. Y bueno, hacemos lo mismo para la velocidad inicial en y nos da que es de menos 4,5 metros sobre segundo, por lo que está en caída. Entonces lo vemos como en un factor negativo, mirándolos sobre este plano. Y bueno, reemplazamos en esta ecuación los valores dados que tenemos, que es de la altura, la velocidad inicial en y la aceleración. El valor de la gravedad, perdón. Eh, y bueno, ordenando estos valores, tenemos que nos da una ecuación de segundo grado y esta la podemos resolver de varias maneras y elegir resolverla con la ecuación cuadrática. Y pues reemplazando los valores, tenemos que nos da dos posibles respuestas. Pero como sabemos que el tiempo no sea en factores negativos, pues elegimos la opción positiva. Y bueno, para mirar si la bola golpea al hombre, pues reemplazamos en la siguiente expresión, que es en la de velocidad inicial en x por el tiempo. Pues como ya tenemos la velocidad inicial en x, solo es multiplicarla por el tiempo y esto nos da eh, la distancia en la que la bola golpea el suelo, que es de 7 metros. Y bueno, sería más, y bueno, en el inciso B nos dice que debemos deducir si la bola golpea al hombre o no la golpea.
Y como en el ejercicio nos dice que el hombre está posicionado a 4 metros y en el inciso A, gracias a las operaciones, tenemos que la bola cae en 7 metros alejados del edificio, pues deducimos de que la bola no golpea al hombre. Muchas gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Nicolás Bernal y el día de hoy les voy a presentar el problema 5.41 del libro Serway. Entonces, bueno, el problema dice lo siguiente. Un bloque de 3 kilogramos inicia desde el reposo en lo alto de un plano inclinado 30 grados y se desliza una distancia de 2 metros hacia abajo del plano en 1.5 segundos. Encuentre A, la magnitud de la aceleración del bloque, B, el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano, C, la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque y D, la rapidez del bloque después de que se ha deslizado 2 metros. Este problema es de dinámica y de fuerzas de fricción. La meta es determinar la aceleración, el coeficiente de fricción, la fuerza de fricción y la velocidad final. La información relevante que hallamos a partir del enunciado es que la masa del bloque es de 3 kilogramos, la posición final del bloque es de 2 metros, el tiempo es de 1.5 segundos, el ángulo del plano inclinado es de 30 grados y finalmente que la velocidad inicial es igual a cero, ya que el bloque inicia en reposo. Bueno, el siguiente es el sistema de conocimientos, en donde tenemos la fórmula de la posición para movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos la fórmula de sumatoria de fuerzas, tenemos la fórmula para hallar la fuerza normal en este caso, la fórmula de fuerza de fricción y la fórmula de velocidad final. Como pueden observar, también tenemos el diagrama de fuerzas que actúan sobre el bloque, en donde tenemos el peso, que siempre va hacia abajo, la fórmula de la fricción, que es opuesta a la dirección en la que se desliza el bloque, y la fuerza normal, que es perpendicular al plano inclinado. Bueno, para comenzar, vamos a despejar la ecuación de posición para movimiento rectilíneo uniformemente variado y con esto vamos a hallar la aceleración. Entonces, bueno, como pueden observar, ahí tenemos la fórmula, la ecuación, perdón, y sencillamente tenemos que reemplazar los valores que ya conocemos. Entonces, la posición final es 2, la posición inicial es cero, la velocidad inicial es cero y el tiempo es 1.5. Entonces, al resolver esto, nos da que la aceleración es igual a 0.88 sobre un medio, lo cual es igual a que la aceleración es igual a 1.77 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a hallar el coeficiente de fricción. Entonces, primero que todo, tenemos que recordar que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el componente en X del peso y vamos a restarle la fuerza de fricción para hallar F. Entonces el componente en X del peso es igual a masa por gravedad por seno del ángulo y la fuerza de fricción, como ya habíamos visto en el sistema de conocimientos, es igual a el coeficiente de fricción por masa por gravedad por coseno del ángulo y todo esto nos da igual a masa por aceleración. Entonces ahora vamos a factorizar la masa para poder cancelarla al lado y lado y nos queda gravedad por seno del ángulo menos coeficiente de fricción por gravedad por coseno del ángulo y todo esto es igual a la aceleración. Entonces ahora reemplazamos con los valores que ya conocemos y al resolver nos queda que el coeficiente de fricción es igual a menos 3.12 sobre menos 8.49, lo cual quiere decir que el coeficiente de fricción es igual a 0.367. Bueno, ahora vamos a hallar la fuerza de fricción y para esto vamos a reemplazar los valores en su fórmula. Entonces recordemos que la fórmula de la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y recordemos que la fuerza normal es igual a masa por gravedad por coseno del ángulo. Entonces al reemplazar los valores nos queda que la fuerza de fricción es igual a 0.367 por 3 por 9.8 por coseno de 30 y todo esto nos da que la fuerza de fricción es igual a 9.34 newtons. Finalmente, para hallar la velocidad final, todo lo que tenemos que hacer es tomar su fórmula y reemplazar los valores. Entonces, recordemos que la velocidad inicial es cero, ya que este inicia en reposo,
Entonces nos queda que la velocidad final es igual a cero más 1.77 por 1.5. Y al resolver esto, nos queda que la velocidad final es igual a 2.65 metros sobre segundo. Bueno, como conclusión, tenemos que la aceleración del bloque es de 1.77 metros sobre segundo al cuadrado. El coeficiente de fricción entre el bloque y el plano es de 0.367. La fuerza de fricción que actúa sobre el bloque es de 9.34 newtons. Y, finalmente, la rapidez del bloque, luego de deslizarse 2 metros, es de 2.65 metros sobre segundo. Buen día compañeros, hoy vengo a exponer la tarea 1 de problemas sobre energía cinética. El enunciado del problema nos plantea un cuerpo de masa 0,5 kilogramos que posee también una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Este se está deslizando sobre una superficie horizontal que posee un coeficiente de fricción de 0,04. Se nos pregunta a qué distancias del origen se va a detener el cuerpo. El objetivo del problema es encontrar el desplazamiento con respecto al origen que tiene el objeto, mientras que éste pasa sobre un plano horizontal que posee fricción. La clasificación del objeto la tomó como dinámica y cinemática, ya que en el sistema se puede observar el movimiento del objeto, mientras que existe una fuerza que se opone a él, la cual es el rozamiento. Y también porque podemos ver cómo es la evolución de este sobre su posición mientras el sistema avanza. La explicación del problema es que hay una conservación de la energía cinética sobre la fricción, lo que significa que mientras el objeto avanza, la fricción va a ocasionar una oposición a él. En el sistema de conocimientos vamos a utilizar una fórmula que contiene las variables que necesitamos para este problema, las cuales si desglosamos, tenemos que dos de ellas tienen ecuaciones que están implícitas dentro de esta fórmula, también las cuales vamos a reemplazar sobre la fórmula más tarde. Vamos a retomar para el desarrollo del problema los datos que planteamos anteriormente y también la ecuación. Vamos a reemplazar en esta ecuación las variables que tenían ecuaciones dentro de ellas y también vamos a reemplazar lo que sería trabajo de fuerza externa, que es igual a cero, ya que ya que no hay trabajo en este sistema, no hay una fuerza externa que se manifieste sobre el sistema inicialmente. Y tenemos que la energía cinética final también es cero, ya que se nos plantea en el problema que el objeto en algún momento, después de un desplazamiento, se va a detener, lo cual simboliza que la energía cinética final tiene que terminar siendo cero. Después de esto vamos a despejar lo que es desplazamiento de la ecuación y podemos simplificar la m de masa. Después de esto vamos a tener que reemplazar ya todas las variables que se nos dan para tener el resultado de 127,551 metros. Hola a todos, mi nombre es Andrés Flores y les voy a exponer el ejercicio 9 del examen final 2013-2. El enunciado dice: un bloque de 400 newtons de peso se arrastra a lo largo de una superficie horizontal mediante una fuerza F, como indica la figura 9. Está aquí. Si el coeficiente de fricción es 0.4 y el bloque se mueve con velocidad constante, la magnitud de la fuerza F es aproximadamente A 154 newtons, B 319 newtons, C 202 newtons, D 288 newtons, E 412 newtons. Para el tipo de problema tomamos una parte del enunciado que dice que el bloque se arrastra sobre una superficie horizontal mediante una fuerza F y la definición de dinámica que dice que ésta se ocupa de estudiar la relación que existe entre el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Entonces, como en este caso se está ejerciendo un movimiento arrastrando el bloque por una superficie horizontal mediante una fuerza F, podemos determinar que se trata de un problema de dinámica. La meta va a ser analizar y plantear gráficamente el problema, así como determinar la magnitud de la fuerza ejercida sobre el bloque. Como sistema de conocimiento debemos tener en cuenta la segunda ley de Newton, que establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo
son proporcionales a las fuerzas que recibe, modelada por esta ecuación. La tercera ley de Newton, que dice que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero, la cual se denomina como la fuerza normal, que es una fuerza de reacción perpendicular a la superficie de contacto. Vamos a hacer uso de la fuerza de rozamiento, que dice que la fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal y de identidades trigonométricas. Los datos del problema es que el peso es 400 newtons, el coeficiente es 0.4, la velocidad es constante, el ángulo no lo conocemos y la fuerza la que nos piden determinar. Bueno, para el desarrollo del ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a hallar primero este ángulo. Entonces, para hallar este ángulo vamos a hacer uso de identidades trigonométricas, en este caso la tangente, porque tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, el valor de este ángulo, alfa, va a ser igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es 3 quintos, sobre el cateto adyacente, que es 4 quintos. Esto va a ser igual a tangente a la menos 1 de 3 cuartos, igual a 36.87 grados, que va a ser el valor de este ángulo. Posteriormente vamos a tomar un sistema de referencia, un plano, que va a ser Y y X, en donde vamos a proyectar la fuerza Y y la fuerza X. Para hallar la fuerza Y vamos a hacer uso del seno del ángulo, que nos dice pues que en este caso el seno del ángulo va a ser cateto opuesto, que es esta parte de acá del triángulo rectángulo, que es esta misma también, que es FY, sobre la hipotenusa que es F, despejando nos queda que FY va a ser igual a F por el seno de alfa. Para hallar Fx vamos a hacer uso del coseno de alfa, que va a ser igual a Fx, pues, al cateto adyacente sobre la hipotenusa, Fx sobre F. Despejando, Fx va a ser igual a F por el coseno de alfa. A continuación lo que vamos a hacer es obtener la fuerza normal, que es descrita por la tercera ley de Newton. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a igualar todas las fuerzas en Y a 0. Entonces las fuerzas en Y es Fy menos el peso, en este caso que es una flecha roja, más la fuerza normal, que es esta flecha negrita. Entonces todo pues va a ser igual a 0, despejando nos queda que la fuerza normal va a ser igual al peso menos Fy. A continuación, pues otra fuerza que interviene aquí en el movimiento va a ser la fuerza de fricción, que se pone precisamente al movimiento de este bloque. Y eso la vamos a calcular mediante que la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Esto va a ser igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal, que es P menos Fy. Pues sustituyendo nos queda que el coeficiente de fricción es igual a la masa por la gravedad menos Fy, que es F por el seno de alfa. A continuación, para tener en cuenta para nuestro ejercicio, vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, como la velocidad es constante y la aceleración es una variación de la velocidad, entonces la aceleración va a ser igual a 0. Por tanto, la masa que sea por 0, que es la aceleración, nos va a dar que es 0. Y esto nos conduce a que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, pues vamos a poner para solucionar el problema las fuerzas que favorecen, que es Fx, menos las que no favorecen al movimiento, que es la fuerza de fricción Fl. Y esto todo igual a 0. Entonces, reemplazándonos, queda que Fx pues va a ser F por el coseno de alfa, menos Fr, que es el coeficiente de fricción, por la masa por la gravedad, menos F por el seno de alfa, todo esto igual a 0. Posteriormente lo que hacemos es la distributiva de este coeficiente de fricción en este paréntesis, nos queda de esta forma, y lo que hacemos a continuación es pasar este coeficiente de fricción por la masa por la gravedad a la otra parte de la igualdad para poder factorizar la f en los términos de coseno y seno. Y pues ya despejando nos queda que f va a ser igual al coeficiente de fricción por la masa por la gravedad sobre el coseno de alfa más el coeficiente de fricción por el seno de alfa. Reemplazamos los valores, en este caso en vez de 400 newtons lo tomé como kilogramos, entonces 40.7886 kilogramos y nos da que el resultado es 153.74 newtons.
Como conclusión, podemos concluir que la magnitud del vector f es aproximadamente 153.74 newtons, lo cual quiere decir que aproximando la respuesta correcta es la A, que es 154 newtons.